Mil bendiciones a todos aquellos que están detrás de este lente. Les doy la bienvenida, soy el pastor Julio Martínez y a nombre de nuestra iglesia Shaddai DC les doy la más cordial de las bienvenidas en este día a este espacio de meditaciones diarias. Estamos meditando en la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos y hemos aprendido principios maravillosos que han estado transformando nuestras vidas. Meditar en la palabra de Dios es necesario para nuestras vidas. Meditar en lo que dice la palabra de Dios no solamente trae beneficio a nuestras vidas, sino empieza a verse ese beneficio reflejado alrededor de las personas que están con nosotros. Las personas que están con nosotros pueden ver también cómo es un beneficio poder meditar en la palabra de Dios. Y hermana Mari, mil bendiciones, Ingrid, bendiciones. Les recuerdo que nos ayuden a compartir este video para poder alcanzar a más personas. En esta ocasión vamos a estar leyendo el capítulo 6. Hemos estado leyendo a partir del capítulo 6 y hoy vamos a leer en el versículo 12. El versículo 12 hasta el versículo 16. Ve por tu Biblia y ábrele en el capítulo 6 de la carta escrita a los Romanos capítulo 6. Vamos a ver hoy, en estos capítulos hemos estado viendo la implicación de la justicia, la gracia. Hemos estado viendo principios bien importantes. Hoy vamos a ver cómo estamos vivos entre los muertos. Estamos bajo la gracia y en ninguna manera vamos a pecar deliberadamente una vez que entramos bajo esa gracia. Y el apóstol Pablo hace un énfasis muy notorio con respecto al significado de la gracia, al significado del pecado, la implicación y la consecuencia que trae en nuestras vidas el pecado. No es un tema menor ni minúsculo, es un tema de mayor importancia en nuestras vidas y no es un tema definitorio, que de una vez se quita el pecado y no vuelve más. No, estamos constantemente en una lucha tratando de abolirlo, tratando de erradicarlo, ¿verdad? Pero esto no es a través de nuestras propias fuerzas. Esto es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a través de este sacrificio bendito de la cruz del Calvario, el cual se convierte en ese regalo de gracia, el regalo gratuito que recibimos para poder estar bajo la gracia. Así es de que, Antonia León, bienvenida, bendiciones. María Lerma, un fuerte abrazo hasta Texas. Qué bendición tenerla aquí de nuevo. Antonia León, Dios te bendiga, Antonia, a ti, a tus hijos, a tu esposo. Les mandamos un fuerte abrazo hasta New Jersey. Qué bendición poder tener estos medios para poder llegar hasta ustedes y poder meditar juntos con respecto a lo que la palabra de Dios habla a nuestras vidas. Abran sus Biblias entonces en el capítulo 6 de esta carta a los Romanos. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 12. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de nosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Vamos a ver qué dice aquí la palabra de Dios. Vamos a analizar, a meditar qué dice la palabra de Dios con respecto a esta porción escrita por el apóstol Pablo en esta carta a los Romanos. Quiero hacer un pequeño preámbulo porque en los capítulos anteriores hemos estado viendo la implicación de la gracia, de la ley, de la justicia, de la muerte, de la vida. Y hoy sigue la misma retórica. Pareciera que el apóstol Pablo quiere recordarle a las iglesias en Roma qué importancia tiene todo este proceso de santificación, este proceso de renovación, este proceso que nos lleva literalmente de la muerte a la vida, antes de que pasemos a la muerte física. Vamos a ver lo que dice el versículo 12 y 13. El versículo 12 y 13 dice de la siguiente manera: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ojo, el apóstol Pablo está hablando de las consecuencias del pecado en nuestro cuerpo, de modo que no lo obedezcáis en sus concupiscencias. Algo que tenemos que tener claro es que dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra naturaleza, hay concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Wow, esto me pareció verdaderamente maravilloso. Me pareció maravilloso cómo el apóstol Pablo nos deja aquí una gran enseñanza tan solo en estos dos versículos. Vivos entre los muertos. Lo primero que yo observo aquí es que nuestro cuerpo, nuestra naturaleza, tiene en sí concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia, pastor? Una concupiscencia es una naturaleza a una reacción pecaminosa. ¿Qué es una reacción pecaminosa? Una reacción pecaminosa es una reacción errada al blanco, una reacción desviada a la verdad. Nuestra reacción natural. Tú pones a dos bebitos, ¿no? Y hay videos muy chistosos de esto. Yo tengo 6 hijos y he visto en las distintas etapas de cada uno de ellos cómo su reacción natural al sentirse agredidos es defenderse. Es una reacción natural. Es una reacción natural. Hay dichos tan comunes que tenemos que romper con esos paradigmas, ¿no? Como veo doy, como me tratan, trato. Y son paradigmas que se tienen que romper. ¿Por qué? Porque no podemos caminar por la vida tratando a la gente como nosotros hemos sido tratados. Porque entonces, imagínate, entonces habría mucho más caos del que ya hay. De hecho, por eso es el caos que existe de diferencias sociales, políticas y en todos los sentidos. ¿Por qué?
porque damos pie a obedecer a nuestras concupiscencias, a obedecer a nuestra naturaleza. Nuestro cuerpo mortal, dentro de él hay concupiscencias. Hemos sido formados en algún punto por una corriente que vemos en el mundo, que trae principios contrarios a los que encontramos a la palabra de Dios. Y aquí la palabra de Dios dice: no las obedezcas, no obedezcas a las concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado. Que nada de lo que existe en nosotros sea presentado a una situación pecaminosa. Es muy fácil poder identificar cuando alguien, por ejemplo, cuando alguien roba, ¿no? Cuando alguien mata, cuando alguien se alcoholiza. Pero es muy difícil identificar cuando alguien codicia o cuando alguien miente. Ese tipo de pecados son pecados personales que nosotros tenemos que tratar de manera personal con ellos. Es muy poco conveniente vivir la vida sin tener una autorreflexión y pedirle al Espíritu Santo que haga esa transición en nuestras vidas y nos traslade de la muerte a la vida, llevando nuestros cuerpos, llevando nuestras actitudes, llevando nuestras vidas como instrumentos de justicia, como instrumentos de bien, como instrumentos útiles para la gloria de Dios. De esa manera pasamos de muerte a vida. La palabra de Dios nos ayuda aquí a poder meditar y centrarnos no en nuestras concupiscencias ni en el pecado, sino en la justicia. Y una vez más, pues nos preguntaríamos, ¿qué o quién o qué es la justicia, no? Lo hemos venido explicando en capítulos anteriores. Tú puedes ir a nuestro canal de YouTube, suscribirte y tú puedes ver los capítulos anteriores para que veas la cronología de esta carta. Pero hemos venido estudiando que la justicia tiene nombre, es Jesucristo. La justicia no es un concepto, no es una asignatura. La justicia no es algo ambiguo. No se puede definir de manera solamente educacional, de manera intelectual. La justicia se desata del pago justo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y esta justicia la obtenemos por fe. Y esta justicia es la que nos lleva a presentar nuestro cuerpo, a presentar nuestros miembros como instrumentos de su justicia. Revistiéndonos con la justicia, revistiéndonos con el manto de perdón a través de nuestro arrepentimiento genuino, a través de venir a este trono de la gracia y decir: papá, te necesito, perdóname, estoy teniendo estoy teniendo una actitud codiciosa, estoy teniendo una actitud envidiosa, estoy teniendo una actitud de mentira, estoy teniendo una actitud de engaño, en fin, todo eso que puede estarse generando dentro de nosotros. Estoy teniendo una actitud de temor. Este temor me está impidiendo creer en tus promesas. Estoy teniendo una actitud de incredulidad. A veces me cuesta trabajo creer. Escucho tu palabra, leo tu palabra, pero en ocasiones me cuesta trabajo creer lo que leo. ¿Te recuerdas de aquel pasaje en donde este hombre le dice al Señor Jesús: creo, ayuda mi incredulidad? Aún en eso, el Señor Jesucristo presta ayuda a nuestras vidas para poder ayudar en nuestra incredulidad. Y esto lo obtenemos una vez que estamos bajo la gracia, ya no bajo la ley, bajo la gracia. En
en los siguientes capítulos vamos a ver una definición clara y concisa de lo que es de lo que significa la ley. ¿Por qué vino la ley? Para la manifestación del pecado. Sin ley no hay la manifestación del pecado, pero ahorita vamos en que estamos bajo la gracia. Vamos a avanzar al capítulo 6, versículo 14. Mira lo que dice aquí. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero hay pecados muy comunes en ciertas edades cuando las hormonas están moviéndose, ¿no? Los pecados de sensualidad, los pecados de lujuria, y son pecados que no están muy al alcance de la vista de todos. Pero yo recuerdo que por mucho tiempo, cuando yo fui joven, yo decía: Señor, ¿cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo dejar de tener este pecado? ¿Cómo puedo dejar de tener esta tentación? Y hay situaciones en nuestras vidas que no van a desaparecer hasta que no entendamos que bajo la gracia el pecado no tiene más poder sobre nosotros. El pecado no puede enseñorearse de nosotros cuando nosotros sabemos que estamos bajo la gracia, cuando reconocemos. Por eso el Señor Jesús dijo: un enfermo tiene necesidad de doctor, pero quien está sano no tiene necesidad de doctor. ¿Cuál es la clave aquí? La clave aquí es que tú y yo reconozcamos ante el Señor Jesucristo nuestra condición pecaminosa, que reconozcamos que a pesar de que estamos caminando todos los días buscando de su presencia, buscando de su amor, buscando de su alivio, aún nuestro cuerpo, nuestra naturaleza nos lleva a pecar. Y venir a pedir perdón con un corazón contrito y humillado, el cual, dice su palabra, jamás es despreciado. Pero cuando nosotros creemos ser tan buenos que no necesitamos ir a Jesús, es ahí en donde nos encontramos entonces bajo el señorío del pecado. Por eso vemos el diálogo que el Señor Jesucristo tuvo con los fariseos, donde le dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Y ellos dijeron: ¿libres de quién? Si no somos esclavos y no hemos sido esclavos de nadie. ¡Wow! Se les había olvidado que estaban siendo esclavos en ese momento por el régimen romano. Se les había olvidado que sus generaciones venían de ser esclavos por más de 400 años del pueblo de Egipto. Y a veces se nos olvida que nosotros venimos de ataduras, de maldición de nuestros antepasados. A veces se nos olvidan que nuestros padres, que nuestras madres, que nuestros abuelos, que nuestros bisabuelos vivieron vidas incorrectas delante de Dios, de alcoholismo, de cigarrismo, de drogadicción, de adulterio, de mentira, de engaño, de idolatría, lo cual nos coloca bajo el dominio del pecado. Pero una vez que tú y yo estamos bajo la gracia, el pecado no se enseñorea más de nosotros. Mi oración es que hoy tú recibas esa gracia redentora para que las cadenas del pecado se rompan y que las cadenas que te habían atado durante años hoy se rompan en el nombre de Jesús, para que no te enseñoree más, porque cuando tú y yo estamos bajo la gracia, dejamos de estar bajo la sumisión del pecado. Aleluya. Preciosa palabra que vemos aquí en este capítulo 6 de esta carta a los Romanos. Ahora, que porque estamos bajo la gracia, entonces pecaremos. Mira lo que dice el apóstol Pablo para abolir este tipo de pensamientos.
Acuérdate que venimos del capítulo anterior donde vimos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y mira lo que dice aquí, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, en ninguna manera. Y yo le puse aquí, en ninguna manera pecaremos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así es que de ninguna manera pecaremos voluntariamente. Son dos cosas distintas y yo quiero llamar tu atención aquí. Son dos cosas distintas. Una cosa es estar bajo este cuerpo que nos lleva. Vamos a ver en los siguientes capítulos cómo el mismo apóstol Pablo se llama a sí mismo miserable de mí que estoy en este cuerpo de muerte. Capítulos en 2 o 3 capítulos después lo vamos a ver, me parece en el capítulo 7 lo vamos a ver, cuando el apóstol Pablo dice, miserable de mí que habito en este cuerpo de muerte, porque lo que quiero hacer, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Una cosa es estar bajo esta naturaleza y estar luchando contra el pecado, y otra cosa es deliberadamente, conscientemente llevar el pecado a la práctica. En ninguna manera pecaremos. Cuando tú y yo venimos al trono de la gracia a recibir el oportuno socorro, somos restaurados por Dios. Permitimos que el Señor entre con su mano poderosa, transforme nuestro corazón y nuestra mente, empieza a haber cambios profundos, empezamos a hacer cortes intencionales en nuestra vida, empezamos a cuidar lo que vemos, empezamos a cuidar lo que escuchamos, empezamos a cuidar lo que hablamos, empezamos a cuidar lo que pensamos, empezamos a someter nuestras emociones y nuestros sentimientos al señorío de la palabra de Dios. Entonces que en ninguna manera pecaremos. No es la gracia la que nos lleva a pecar. En pocas palabras, no somos esclavos del pecado, porque no obedecemos al pecado. Estamos en una tendencia natural, porque estamos luchando, dice la palabra de Dios, que el espíritu está contra la carne, pero de manera voluntaria. No buscamos pecar porque no somos esclavos del pecado, somos esclavos a la obediencia para la justicia. Somos esclavos de Jesucristo. Ahora quiero llamar tu atención aquí, esclavos en nuestro concepto y en nuestro castellano es el sometimiento involuntario de una persona. Esclavos, traducido al griego, es martus, mártires, que es esclavos voluntariamente por una causa o una persona. Nosotros voluntariamente nos decretamos y nos declaramos esclavos, no porque estemos sometidos, sino porque Jesús ya sometió el pecado y nosotros nos sometemos al señorío de Jesús. Y es lo que a veces cuesta trabajo entender. Muchas veces incluso como hijos de Dios nos cuesta trabajo llevar a la práctica, someternos al señorío de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que someter nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Aún tú y yo tenemos la autoridad de sujetar nuestros pensamientos y someterlos a la obediencia en Cristo Jesús. Cuanto más nuestras palabras y nuestras acciones. La manifestación
de nuestros pensamientos son nuestras palabras, las cuales se ven ejecutadas por nuestras acciones. Pero todo empieza en nuestro corazón y en nuestra mente, lo cual tenemos la autoridad dada por Jesucristo para poderlas someter bajo su señorío de manera voluntaria. Porque no somos esclavos del pecado, somos esclavos de aquel que se hizo pecado por nuestra libertad. Glorioso, glorioso. Es maravilloso poder estar meditando esta preciosa carta. Es simplemente, me estoy deleitando y espero que ustedes también se estén deleitando en esto que el Señor Jesús nos entrega día con día a través de su palabra. Así es de que hoy yo te pido que tú guardes en tu corazón: Dios te saca a través de la gracia redentora de los muertos a los vivos. Tú y yo caminamos vivos entre los muertos, bajo esa gracia redentora, y en ninguna manera pecamos, porque no somos más esclavos del pecado. No servimos al pecado, no estamos para obedecerle al pecado. Estamos aquí bajo la gracia redentora para obedecer a la justicia que es Jesucristo, Señor nuestro. Dios te bendiga. Qué bendición poderte ver, mamita hermosa, aquí. Gracias. Dice gracias igualmente. Bendiciones. Bendiciones, mamita hermosa, Bianca Payán. Sinceridad ante su presencia. Gloria a Dios. Claro, claro. Miren, la palabra de Dios dice: no os engañéis. El Señor no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Yo puedo engañar a todo mundo, pero a Dios no lo puedo engañar. A Dios no lo puedo engañar. Él conoce lo más profundo de mi corazón. Él conoce mis necesidades, Él conoce mis temores, Él conoce mis deseos, Él conoce mis desafíos. Cuando yo llego ante su presencia, llego desnudo completamente, porque yo sé quién es Él. Pero a veces no sé quién soy yo. Y para saber quién soy yo, necesito saber cada día quién es Él. Porque yo encuentro mi identidad en Él. Es algo maravilloso. Juan Ramón. ¡Hey, Juan Ramón! Pastor, qué bendición verte acá. Te mando un fuerte abrazo. Metamorfosis, transformación. Exactamente, pastor. Extraordinario comentario. Tenemos que sufrir una metamorfosis, una transformación, una renovación, la cual no viene por nuestros propios méritos, no viene por nuestros propios esfuerzos. A veces pasamos la vida esforzándonos en tratar de cambiar, en tratar de ser disciplinados. Y ojo acá, no tengo nada en contra de la disciplina, al contrario, yo predico disciplina. Tenemos que ser disciplinados, constantes, perseverantes. Pero los cambios profundos no los vamos a poder llevar a cabo con disciplina, los vamos a poder llevar a cabo en la presencia del Señor. El Señor es el que transforma nuestras mentes y nuestros corazones. Es su bendita palabra la que va transformando. Por eso decimos y repetimos una y otra vez: la palabra de Dios no es un libro informativo, es un libro formativo que nos da forma, que nos forma, nos ajusta, nos estira, nos da forma para poder caminar conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Amén, amén. Julia, un fuerte abrazo. Lucy, mil bendiciones, Lucy. Y bueno, qué bendición poder compartir este tiempo con ustedes. Les envío un fuerte abrazo. Les invito a que nos ayuden a compartir este mensaje para poder llegar a más personas, para que esto se pueda convertir en una bendición. Quiero comentarte algo.
que lo he venido comentando y lo he venido repitiendo constantemente. Una palabra de Dios puede cambiar tu vida. Una palabra de Dios que se habla, que viene de parte de Dios. Un versículo, cuando estamos explicando algo, cuando decimos ejemplos de vida, puede cambiar la vida. Ayúdanos a compartir este mensaje. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hilda Camacho, mil bendiciones. Gustavo, Dios te bendiga, mi hermano. Estamos orando por tu pronta recuperación. Te mando un fuerte abrazo, mi hermano. Y a cada uno de ustedes, reciban un fuerte abrazo, mil bendiciones. Abracemos esta palabra, guardémosla en nuestro corazón y te invito a que continúes en estas meditaciones diarias que tenemos todos los días a las 11 de la mañana. Te bendigo en el nombre de Jesús, un fuerte abrazo, mil bendiciones.